Muy buenas cinéfilos, bienvenidos a este espacio que vamos a dedicar a hablar de una de las sagas más míticas de la historia. Hablamos de Toy Story. Aquí tengo las dos primeras en VHS. Eso nos trae la nostalgia y nos hace darnos cuenta de cómo ha ido evolucionando la saga, ¿no? Ahora disponible en Disney Plus, y aprovechando que ya ha llegado a las plataformas, vamos a hablar especialmente de la cuarta película. Pero cuidado, porque a partir de ahora lo que contemos puede contener spoilers. Y si no habéis visto la película, os recomiendo que le deis al pause y os reservéis este vídeo para cuando ya hayáis hecho el visionado. En la cuarta película vemos a un Woody que la verdad es que yo creo que ha ido evolucionando, ¿no? Que nos hace ver que en la primera pues hace más referencia a lo que viene siendo la infancia, ¿no? Cómo cuidar a nuestros juguetes y ver qué pasa cuando los despreciamos o los manipulamos de alguna forma. Eso se ve reflejado en el vecino de Andy. Y en el caso de la segunda vemos ya que bueno, nos acerca un poquito más a la adolescencia, porque ignoramos, ¿no? Pasamos un poquito de nuestros juguetes y no le prestamos la atención que se merece. Y luego vemos que en la 3 Andy llega a la universidad y entonces le da sus juguetes a Bonnie, y entonces Woody y toda la tropa pasan a formar parte de esta niña. Y vemos ese paso como diciendo, ostras, es que echamos de menos esa infancia, ¿no? Ese sentimiento de la niñez, de jugar con todos ellos y de decir, jo, qué guay, qué bonito era. Y yo creo que tiene un final muy mítico, ¿no? Porque cuando acabó la 2, yo creo que todo el mundo pensábamos que ahí se había terminado la saga, ¿no? Luego llega la 3 y la verdad es que fue muy nostálgica, muy bonita, muy emotiva, y de alguna forma pues nos hizo ver que nos hemos ido haciendo mayores. Y ya cuando llega la 4 yo creo que es la película desde el principio enfocada a un público más adulto, ¿no? Ya no es como las dos primeras, ¿no? Principalmente, que estamos enfocados a los niños. Entonces aquí, en la figura de Woody, vemos una persona que se ha hecho ya mayor, ¿no? Que de hecho iba cogiendo polvo en la estantería o en el armario, y que de alguna forma pues ve como Bonnie ya no entiende la forma de jugar con los juguetes como la tenía Andy, y que no cuenta con él, ¿no? No entra en las convocatorias que diríamos. Y entonces vamos viendo esa evolución, ¿no? Llega el primer día de clase de Bonnie, el día inaugural, y dicen, ostras, es que es su primer día, esto es muy importante, ¿qué hacemos? Entonces él decide meterse en la mochila para ir a ver cómo le va y preocuparse por ella, ¿no? Porque de alguna forma ejerce la figura paterna. Y entonces estaba muy triste y dice, bueno, a ver, en la basura hay materiales muy interesantes que unos niños los tirarían y otros aprovecharían con ellos para sacar un juguete interesante, ¿no? Y de alguna forma darle vida a ese juguete y darte cuenta de eso, cualquier cosa puede ser un juguete, y ahí nace Forky. Yo creo que una de las figuras mejor logradas, ¿no?, de esta película, porque nos hace ver esa esencia. Y hay un paseo entre Woody y Forky muy llamativo, con una fotografía impresionante, que nos lleva al existencialismo, ¿no? A la figura de Kafka, de esa época en la que nos preguntamos por nuestra existencia, ¿no? ¿Para qué hemos llegado al mundo? ¿Cuál es nuestra misión? Y entonces Woody le hace entender a Forky que su misión es ser el juguete de Bonnie, ¿no? Porque ella lo entiende como su gran alegría, su misión en la vida, ¿no? Es que Forky es el elemento esencial de Bonnie en ese momento. Es verdad que Woody, pues poco a poco, tiene que ir entendiendo que ya está en un segundo plano, ¿no? Que ya no es el protagonista que era al principio. Ya se ve cuando llega Buzz, que entonces tiene ese protagonismo compartido, eso es la primera película, y en este caso yo creo que él lo va entendiendo, ¿no? Y hay un acierto muy bueno, porque cuando empieza la cuarta película, Toy Story 4, vemos que nos trasladan mediante un flashback a conocer qué había pasado con Bo, porque era un personaje que en la 3 no aparece, y decimos, ¿qué ha pasado con ella? Y entonces la hermana de Andy, pues bueno, la había donado, y de alguna forma ella ha logrado entender que necesitaba emanciparse mucho antes que Woody, por ejemplo. Y eso es algo que luego se va descubriendo, ¿no? Con la película, que le está diciendo, oye, Woody, como que ya tienes una edad, ya es el momento de dar el paso a ser un juguete pues más independiente, que ahí incluso se puede ver la figura ya no solo familiar, ¿no?, sino de algunas personas que han decidido dejar un puesto en su empresa para emprender el rumbo por su cuenta, ¿no? Pero en cuanto a la figura de Bo, lo que vemos es un cambio bastante radical. Al principio parecía como una muñeca muy mona y tal, pero ahora es una líder firme que tiene todo muy claro y que, bueno, tiene una cierta química con Woody que yo creo que atrae muy bien al público. Por otro lado encontramos el personaje de Gabi Gabi, que desde el principio decimos, ahí hay algo maligno, ¿no?, en ella, pero de alguna forma lo que quería era el material
auditivo que contenía Woody, ¿no? Y eso yo creo que se puede interpretar como ese trasplante, ¿no? Que a lo mejor alguna persona necesita y que hay otras que tienen y se lo podrían donar. Y en este caso es el objetivo que ella tenía. Sí que es verdad que también se puede interpretar como un mensaje negativo porque de alguna forma pasa de la maldad a tener ese aspecto positivo que le ayude a ser una persona, pues bueno, mucho más entusiasta y encontrar el amor que necesitaba, ¿no? Vivir esa experiencia de estar con un juguete. Hay un momento en la película, yo creo que muy significativo, que a los niños que la hayan visto yo creo que les habrán hecho entender que es la voz interior. Y entonces Woody habla de ello con Buzz, y claro, Buzz, ¿qué piensa? Que la voz interior aparece cuando le das este botón, ¿no? Pero no es así. Yo creo que ese personaje al principio se va creyendo que cada vez que le da el botón alguien le habla y le dice lo que tiene que hacer, pero llega un momento en que dice tengo que ser yo mismo y no hacer caso a lo que digan los botones, porque no soy solo un juguete, soy una persona que tiene que tomar sus propias decisiones. Ya dejamos a un lado a los juguetes. Hay algo muy significativo en Pixar, y es que le gusta mucho mezclar y relacionar sus películas. Si nos fijamos bien, los padres de Bonnie aparecen también en Inside Out, son los padres de la protagonista, aunque realmente los protagonistas ahí, o las protagonistas son las emociones. Y hay que estar atentos porque hay un momento en el que sale la niña de Monstruos S.A., pero para eso hay que fijarse bien, aunque más atentos hay que estar, si veis la primera película, al reloj que tiene Andy en su habitación. Cuando la veáis, decidme qué personaje veis en él. Cuando veáis la primera película ya nos contaréis qué hay en el reloj de Andy, porque tanto Buzz como Woody están deseando saberlo. Y nada, deciros que si queréis que hable sobre alguna película en concreto o algún libro para lecturas de cine, ya sabéis que simplemente tenéis que dejar un comentario y hacérmelo saber, ¿vale? Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.